Buenos días, tardes, noches, desde donde estés escuchando el podcast de Dale Vuelta, la plataforma para inspirar y habilitar la participación de más niñas y mujeres en el deporte. Yo soy Brenda Moller y te doy la bienvenida al episodio número 10 dedicado a Eliana. ¿Cómo están mis querides? Bienvenidos a un viernes más de Dale Vuelta, episodio 10. Qué rápido llegamos a este primer milestone. Celebremos este logro también, porque uno nomás tiene que empezar a hacer las cosas. Les doy la bienvenida al episodio número 10 de Dale Vuelta. Este episodio lo vamos a dedicar al tema de la inclusión. Como en todos nuestros episodios, es un tema que es amplísimo y muy diverso. Entonces, vamos a hablar de cosas muy específicas alrededor de la inclusión y la diversidad para, pues, setear un poco el terreno y quizás poder tener algunos invitados en un futuro para platicar de temas específicos sobre la inclusión, en particular para las personas con discapacidad. La diversidad sin inclusión es exclusión. La diversidad está comprobada por muchos estudios que ayuda a mejorar el desempeño de un grupo en general, no solo porque tienes una representación amplia de personas, sino porque logramos superar nuestras diferencias y habilitamos espacios para la participación en la sociedad de todo ser humano sin importar su circunstancia, más allá de temas de raza, género, nivel socioeconómico, identidad de género, preferencia sexual y discapacidad, por supuesto. Quisiera empezar platicándoles o invitándolos a reflexionar sobre un concepto llamado expansión. La expansión es este concepto que nos invita a ir más allá de nuestra realidad y de nuestro círculo, ir afuera de nuestra gente y de nuestra educación para encontrarnos con el otro en un medio camino. Nuestro cerebro está programado naturalmente para buscar la seguridad. Cuando encontramos algo diferente a nosotros o nos sentimos juzgados o algo nos cuesta trabajo, nos sentimos criticados, cuestionados, tendemos a regresar a nuestra esquinita, a nuestro círculo de seguridad, a intentar convencernos que estamos en lo correcto y que el que está enfrente o es diferente a mí está mal y es peligroso. Existen varias prácticas para fomentar la expansión en nuestro día a día y vamos a hablar de tres en particular que encontré en una plática que les dejaré obviamente como siempre el link en la descripción. La primera es la aceptación de múltiples realidades. Esto se refiere a aceptar que nuestra realidad es una y cada persona es un universo. Existen otras realidades porque la realidad de cada persona depende de sus propias circunstancias personales. La vulnerabilidad nos permite humanizar a la persona que tenemos enfrente para empatizar y escuchar su historia. Solo escuchando nuestras historias podemos entender y dimensionar los retos que tiene el de enfrente. Y esto viene justo al segundo punto, que es la perspectiva. El salir de nuestro propio espacio y nuestro círculo de seguridad para experimentar la realidad de otra persona es importante porque al final tendemos a creer que nuestras historias son más dolorosas o importantes que las de los demás. La perspectiva viene con la responsabilidad de reconocer y abogar por las opresiones y discriminaciones que vemos o vivimos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú cambias tu perspectiva sobre diversos temas, aquí sí pónganle el título que quieran, es imposible o muy difícil hacernos de la vista gorda sobre injusticias. Y al no poder ser ciegos sobre las injusticias, pues nos obligamos un poco a ser vocales y a señalar comentarios ofensivos o pensamientos equivocados sobre ciertos temas. Y esto me lleva justo al punto 3 de prácticas sobre la expansión,
que es aceptar y reconocer nuestras emociones. Tendemos a ignorar o tapar nuestras emociones para no exponernos al dolor. El poner en la mesa nuestras emociones junto con la otra persona nos permite conectar, entender y escuchar para reconocer por qué nos sentimos de una u otra forma. Al hablar e intercambiar nuestras historias, nos acercamos justo a esos límites entre nosotros para poder cruzar un puente. Hay que encontrarnos a la mitad de ese puente siempre con el de enfrente para poder comprender y conectar mejor con esa persona. Les puedo compartir un par de datos para dimensionar el tema de la inclusión enfocada a la discapacidad en particular. Y si bien cada vez vemos más movimientos en organizaciones en favor de la diversidad e inclusión, la realidad es que la conversación se está centrando más en temas alrededor de raza, preferencia sexual e identidad de género, cuando existen muchos otros factores en la inclusión. ¿Recuerdan el episodio sobre la interseccionalidad? Si no lo han escuchado, es un gran complemento a este episodio. La inclusión es lo más ético que podemos hacer como personas, porque es nuestra responsabilidad como sociedad mejorar las condiciones en las que nos desarrollamos. De nada nos sirve tener, por ejemplo, personas de la comunidad LGBTIQ+ en nuestra organización o círculo si no damos un espacio accesible a personas, por ejemplo, con discapacidades. Vamos a empezar a entrar en materia al tema de discapacidades. Existen diversas dimensiones de la discapacidad. Existe una clasificación internacional de funcionalidad, discapacidad y salud, ICF por sus siglas en inglés, de las dificultades de funcionamiento humano, las cuales se categorizan en tres áreas. Uno, discapacidad. Dos, actividades limitadas. Y tres, la restricción de participación. A grandes rasgos, la discapacidad se refiere a la dificultad en una o todas estas áreas, que van desde enfermedades de desarrollo, enfermedades mentales, genéticas, etc. Vamos a ahondar un poco en las dos áreas restantes, que son las actividades limitadas y las restricciones de participación. Dentro de estas clasificaciones debemos considerar factores como el entorno, los cuales básicamente se refieren a la circunstancia física, familiar y social en la que vive una persona, así como su facilidad de acceso a ciertos productos, servicios, relaciones interpersonales, educación, trabajo, etc. Y a esto hay que sumarle los factores personales que incluyen la autoestima, la motivación, que son factores fundamentales en cuanto una persona desea participar en la sociedad. Solo para que dimensionen y se den idea del nivel de reto que enfrentan las personas con algún tipo de discapacidad en este mundo, les comparto estos datos. Alrededor del 90% de las empresas a nivel global dicen priorizar la diversidad cuando solo el 4% consideran las discapacidades en sus iniciativas. El Banco Mundial estima que hay alrededor de 1.000 millones de personas viviendo con discapacidades. Eso representa el 15% de la población mundial y los hace la minoría más grande del mundo. El 80% de las personas con discapacidades viven en países en vías de desarrollo. Las personas con discapacidad tienen una tasa de empleo 75% más baja. Y un tercio de los 58 millones de niños sin acceso a educación en el mundo tienen una discapacidad. Eso es el 30% de los niños que no van a la escuela es porque tienen algún tipo de discapacidad. ¿No se les pone la piel chinita de escuchar estas cosas? Otra vez seguramente se están preguntando por qué su tía les está hablando de esto en un podcast sobre deporte femenil. Pues porque precisamente es una de las áreas con las que debemos comprometernos como comunidad promotora de la equidad. El deporte tiene la habilidad de trascender barreras culturales, lingüísticas y sociales, lo que lo hace una increíble plataforma para la inclusión también. El creciente interés en la industria del deporte ayudará sin duda a dar más luz a la falta también de acceso a espacios para deporte sin discriminación a personas con alguna discapacidad. Los deportes paralímpicos, por ejemplo, son una gran ventana para ver cómo el deporte es accesible para todos. Desafortunadamente, a nivel estructural, existen muchas barreras que impiden la participación de más personas con discapacidades en el deporte, como por ejemplo
la falta de exposición al deporte desde temprana edad, en caso de que su discapacidad sea motriz, falta de entendimiento sobre cómo incluir personas con discapacidad en nuestros programas deportivos u organizaciones, oportunidades y programas limitados de participación, entrenamiento o competencia, transporte limitado, factores psicológicos y sociológicos de limitación como actitudes hacia la discapacidad por parte de los propios padres de familia, entrenadores, maestros, incluso la propia persona discapacitada, o el acceso limitado a información y recursos. Ustedes pónganse a pensar nosotros, yo por ejemplo que vivo en la Ciudad de México, lo caótico que debe ser para una persona en silla de ruedas moverse en esta ciudad. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí sé de varias personas o familias que tienen personas, hijos con alguna discapacidad y en vez de celebrarlo o educar al círculo lo esconden y prefieren no hablar del tema. Y eso es precisamente lo que no tenemos que hacer. La realidad es que este tema para mí era inexistente antes de iniciar Dale Vuelta. En mi privilegio es una realidad que cuando te expones a temas de discriminación, entras a un túnel sin fin de circunstancias que entiendes que impactan en la discriminación. Y ha sido gracias a mi querida Naim, alias futbolera, que he abierto mi mente a entender y educarme más sobre muchos temas. Cuando estábamos desarrollando el directorio, supimos, por ejemplo, de un equipo de jugadoras sordas en Tijuana que quería registrarse. Y fue hasta ese momento que pensamos en las limitaciones para personas con discapacidad auditiva, visual o motriz. Está todo tan normalizado que no nos detenemos a pensar un segundo. De hecho, una de las preguntas que hacemos a las organizaciones al momento de registrarse en el directorio es si ofrecen servicios de deporte adaptado o no para poder acercar estos espacios a personas con discapacidades. Ahora, hay una diferencia importante entre el deporte adaptado e inclusivo. Si bien ambos buscan proveer oportunidades a las personas con alguna discapacidad para participar en el deporte, la diferencia radica en que el deporte adaptado realiza modificaciones al propio deporte para hacerlo accesible a los atletas discapacitados, mientras que el deporte inclusivo busca habilitar a los atletas o aficionados a participar y jugar con las mismas oportunidades que una persona sin discapacidad. Si usted no lo sabe, existen Juegos Paralímpicos y Olimpiadas Especiales. Los Paralímpicos son para atletas con algún tipo de discapacidad física, como puede ser potencia muscular, la falta de algún miembro del cuerpo, hipertonia, estatura, debilidad visual o cierto grado de discapacidad intelectual. Las Olimpiadas Especiales son para niños y adultos con discapacidades intelectuales exclusivamente. Un dato curioso para ustedes. Eunice Kennedy Shriver, la hermana del presidente estadounidense John F. Kennedy, es mejor conocida por su papel en la creación de estas Olimpiadas Especiales. Hoy son la organización deportiva más grande del mundo. Eunice, muy molesta por la falta de oportunidades de recreación para niños con necesidades especiales, decidió abrir Camp Shriver en su finca en Maryland. Sin embargo, su campamento diurno para niños con discapacidades intelectuales pronto se convirtió en las Olimpiadas Especiales y los Juegos Olímpicos Especiales Mundiales, una competencia internacional multideportiva para atletas con discapacidades intelectuales que se celebró por primera vez en Chicago en 1968. Y bueno, para ir redondeando un poquito este episodio, no queremos dejar de lado la razón por la cual este episodio es dedicado a un tema tan importante como la inclusión. Esta semana, del 1 al 10 de mayo, se celebra la semana de concientización sobre el síndrome Cri-du-Chat. Dentro de nuestras células viven 23 pares de cromosomas, los cuales nos hacen las personas que somos. Estos cromosomas contienen la información que determinan cosas como, por ejemplo, el color de nuestro pelo, de nuestros ojos, nuestra estatura, cómo nos desarrollamos y todo lo que podemos hacer. A las personas con síndrome de Cri-du-Chat les hace falta una pequeña parte del cromosoma 5, lo cual se refleja en su desarrollo motriz o del habla, y es un desorden genético que afecta 1 de 50,000 nacimientos en el mundo. La misión que tenemos con este episodio es que esta semana y todas las dedicadas a la apertura de conversación
alrededor de condiciones que provocan que una persona sea discriminada, más allá de temas de género, raza, nivel socioeconómico o preferencia sexual, nos sirvan para volvernos más conscientes sobre nuestras acciones diarias o cómo ayudamos a dar luz a las personas con discapacidad, quienes en realidad tienen los mismos derechos que tú y que yo, de disfrutar una vida genuinamente plena. Algunas acciones básicas que podemos hacer en favor de la inclusión son ofrecer trabajo a personas con discapacidad, no asumir que no pueden realizar algún trabajo, crear espacios diseñados para ser accesibles, considerar personas en silla de ruedas, con discapacidades auditivas, visuales, motrices, intelectuales. Como padre de familia, considera escuelas incluyentes, las cuales ya existen. Y si en tu entorno conoces niñas o niños con discapacidades, considéralos para eventos sociales como cumpleaños, juegos en la cuadra u otras actividades. Si no estás seguro sobre sus limitaciones, puedes hablar con sus padres o tutores. Esta información la obtuvimos del perfil de Anna Camelo Jackson, y si quieren conocer un poco más de acciones diarias que podemos hacer en favor de la inclusión, visiten su perfil en Instagram. Por supuesto, les vamos a dejar todas las referencias y fuentes en la descripción de este episodio. Hay que aprender a ser más amables. No todas las discapacidades son visibles. Construyamos una sociedad más abierta, más sensible, más empática, diversa e incluyente, que podamos dar luz y voz a absolutamente todas las personas, en cualquier ámbito de su vida. Y eso es todo por el episodio de hoy. Ya le dedicaremos más tiempo a temas específicos como los paralímpicos, etcétera, porque creo que vale la pena traer a alguien conocedor y especializado en el tema para que nos pueda educar mucho más sobre esto, pero no quería dejar pasar esta semana para tocar este tema, ya que es importante reforzar y amplificar el mensaje de la manera en la que podamos. Y eso es todo por el episodio de hoy. Entramos con los anuncios semanales como en cada episodio. No olviden suscribirse a nuestro Change Letter en colaboración con SheWins, un envío mensual a su correíto con información relevante sobre el deporte femenil. Los invitamos también a acompañarnos cada miércoles en el perfil de Futbolera en Instagram, @futbolera, el 13 en lugar de la L y la E, para el chisme futbolero donde analizamos y compartimos con ustedes la actividad de nuestra liga, torneos internacionales, la selección y más. Y por último, invitarlos a visitar dalevuelta.mx para registrar a su organización o encontrar algún espacio dedicado al deporte femenil cerca de ti. Recuerden que pueden seguir a Dale Vuelta en Instagram y Twitter como @dalevueltamx. Me despido por hoy. Mi nombre es Brenda Moller. Gracias por escucharnos y recuerden, hay que creer para crear y sumar para ganar. Hasta pronto, figuras.